Buenas tardes a todos. Les presentamos a Guillermo Barba. Guillermo es economista liberal, periodista y conferenciante, especializado en temas monetarios, financieros y metales preciosos. Buenas tardes, Guillermo. ¿Qué tal, Carla? Y buenas tardes a todos nuestros amigos de Rankia. A ver, cuéntanos un poco, ¿a qué te dedicas y cuál es tu experiencia profesional? Bueno, como bien lo dijiste, soy economista. Yo soy egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hice el máster en economía de la Escuela Austríaca en la Rey Juan Carlos de Madrid. Y bueno, como bien lo mencionas también, me dedico básicamente a los temas monetarios, económicos y financieros. Actualmente me dedico completamente al periodismo y Ujú. hago mis análisis pues para diversos medios y algunas para algunas personas algunas personas y empresas privadas que Ujú. a los que hago también análisis, que compran mis análisis. Y bueno, publico en medios especializados. He publicado en México en el periódico El Financiero. He publicado también de España, por ejemplo, en orifinanzas.com. Ujú. Actualmente mi blog personal es guillermobarba.com. Y en el medio en el que más me conocen, al menos en México, es en la versión en español de la revista Forbes México, Ujú. donde tengo también mi blog, de donde 3 veces por semana publico, lunes, miércoles y viernes. Y bueno, también en México, también apariciones en televisión y ocasionalmente en radio. Esa es mi experiencia y bueno, como bien lo comentas, me dedico básicamente al análisis económico y monetario. Me centro, por supuesto, mucho en los metales preciosos monetarios, oro y plata, pero en general pongo especial énfasis en activos reales, básicamente materias primas. En general, no hago análisis, no publico análisis especializados sobre alguna materia prima en particular, pero hago, digamos, análisis Ujú. en conjunto de materias primas agrícolas, energéticas, metales preciosos, etcétera. Y, Entonces, Gui- dime. y Guillermo, ¿de dónde surgió esa inquietud por eso, por los mercados financieros y los metales preciosos? Pues bueno, lo que pasa es que mi interés surge por los temas monetarios, precisamente, Ujú. porque los mercados actualmente están totalmente manipulados de origen, y eso se debe a que el sistema monetario no es un sistema monetario de libre mercado, y el dinero que tenemos es un dinero que cuenta con un monopolio estatal centralizado de la emisión monetaria, y que esto no es normal, y lo normal es el dinero surgido a partir del mercado de manera espontánea y cuyo camino, digamos, ha concluido en el oro y la plata, básicamente como dinero. Entonces, mientras no tengamos un sistema monetario libre, todos los mercados seguirán viendo afectados y estarán susceptibles de una manipulación artera por parte de las instituciones del Estado, del gobierno y de los bancos centrales. Claro. Y bueno, pues entonces el origen de lo que vemos, de lo que pasa en las bolsas, el origen de lo que vemos, de lo que pasa en los mercados de bonos, en las materias primas, tiene esta volatilidad, y todos estos cambios tienen un origen, y ese origen es el tema monetario. Por eso precisamente es que al meterme en temas monetarios derivó en los efectos que tiene la manipulación del sistema de la moneda en los mercados financieros en general. Y en relación a esto, ¿cuál es tu opinión sobre la situación económica actual? La situación económica actual en el mundo es gravísima, porque por primera vez tenemos a todos los bancos del mundo desarrollado, y bueno, a todos los bancos centrales más importantes del orbe, el Banco Central Europeo, a la Reserva Federal Estadounidense, al Banco de Inglaterra, al Banco de Japón, etcétera. Los tenemos de manera coordinada por primera vez, imprimiendo dinero en cantidades ilimitadas de manera coordinada y manipulando a la baja las tasas de interés, incluso en terreno negativo y en algunos casos, como en Europa y Japón. Y que bueno, esto es gravísimo porque tiene consecuencias muy severas en el desarrollo económico, y predisponen una nueva crisis de consecuencias aún peores que la de 2008-2009. Porque, bueno, quiero decirte, si la base del crecimiento económico es la acumulación de capital, y la piedra angular del capital es la acumulación de ahorro, como lo es, entonces tasas negativas y estimular la demanda para que haya más consumo, entonces lo que está provocando es que se expanda el crédito y no el capital. Y hay mucha gente confunde ahorro con capital, ahorro con deuda, y expansión del capital con expansión de la deuda. No es lo mismo. Pueden parecerse sus efectos, pero no es lo mismo. Crecer con base en la deuda es crecer de manera que condena
a una nueva crisis, porque las deudas por definición no pueden crecer al infinito, tarde o temprano se tienen que pagar. En cambio, el crecimiento sostenido sí viene de la acumulación de capital, porque se puede acumular capital de manera ilimitada, poco a poco, de manera responsable, ahorrando, pero no se puede crecer para siempre con base en la deuda, y es lo que se está haciendo ahora, emitiendo sin deuda, emitiendo sin límites la deuda, tanto de empresas como de los países, y esto pues no es posible. Tarde o temprano tiene que llegar al final del camino, cuando se pierde la confianza en el sistema monetario en general, y el colapso que llega será terrible y es inevitable. ¿Cuándo? No podemos más que hacer suposiciones de cuándo puede llegar, pero eso no es lo importante es saber que con certeza va a llegar y que tenemos que prepararnos para ese momento. Con lo que comentas de las acciones del gobierno, etcétera, hace unos días se presentó el paquete económico para 2017 en México. ¿Crees que serán positivas estas medidas o qué te parecen? Bueno, correcto. En México se presentó el paquete económico, y la parte más importante del paquete económico, pues es sin duda el presupuesto, porque es lo que se ejerce, el gasto público y las expectativas macroeconómicas que vienen en los criterios generales de política económica que se presentan. Y es en esto lo que yo pongo mi atención, y se han presentado recortes, por cierto, presentados por el nuevo secretario de Hacienda, José Antonio Meade, que me parecieron muy positivos. Yo mismo publiqué en Rankia y en todos mis espacios que era necesario y urgente cambiar al secretario de Hacienda, porque era un sinónimo de expansión de la deuda y del gasto público, y esto estaba dando señales ya de nerviosismo a los mercados, encendiendo luces amarillas en la economía mexicana y en los mercados del país, y pues esto tenía que cambiar. Por la razón que se haya ido, sea por el escándalo Trump o por lo que sea, pero se fue Luis Videgaray, y eso es bueno. José Antonio Meade da una señal de tranquilidad y certeza a los mercados de que hay un compromiso por mantener la estabilidad macroeconómica, y me pareció bueno. El recorte presentado, que es de cerca de 240,000 millones de pesos, es insuficiente a todas luces. El sector privado, los empresarios del país habían solicitado cuando menos un recorte de 300,000 millones para que se viera un manotazo sobre la mesa, un manotazo decisivo, y bueno, no llegó. 240,000 millones es un buen esfuerzo de entrada, pero será insuficiente. Hay que meterle la tijera en grande al recorte presupuestal. La verdad es que lo dudo, porque el presupuesto está en manos exclusivamente, de acuerdo a la ley, de la Cámara de Diputados, y bueno, va a estar la rebatiña a todo lo que da, porque nadie quiere que le recorten, de ningún partido nadie quiere que le recorten presupuesto, pero esto es fundamental para la estabilidad del país, que de por sí ya está mermada, y de por sí se está viendo la debilidad de la economía en algo tan cotidiano para la gente como el tipo de cambio. Hoy, por primera vez en la historia, está rebasando los 20 pesos por dólar en los bancos de la capital del país, en los bancos del país. Ya se rebasó los 20 pesos por dólar por primera vez en la historia. Entonces, esto solamente es un reflejo, no es el problema en sí mismo, sino es un reflejo del problema, y que tenemos que atender, entre otras cosas, con recortes presupuestales y equilibrio de las finanzas públicas. Sí, precisamente mi próxima pregunta iba sobre el peso mexicano concretamente, y quería preguntarte un poco eso, ¿a qué se debe esta caída sostenida que está teniendo el peso? Pues se debe a que la economía mexicana no es una economía sólida. Decía yo que lo que pasa en el peso, lo publiqué recientemente en mi artículo de Rankia, que lo que pasa en el peso es solamente un reflejo, no es la causa del problema económico de México, sino un reflejo de su debilidad estructural. Nuestra divisa no es una divisa sólida, de hecho ninguna moneda fiat lo es, ninguna, ni siquiera el dólar, ni que es la capital del sistema, ni siquiera el franco suizo o el euro. Ninguna divisa fiat es sólida en automático, y menos el peso mexicano. Y la devaluación que está tenido, como le llamamos eufemísticamente los economistas, la depreciación del tipo de cambio, solamente es consecuencia de nuestra debilidad estructural. Debilidad estructural causada ¿por qué? Bueno, porque en el país, tan sencillo como que no existe una garantía de lo más fundamental para que exista desarrollo y solidez, que es el respeto a la libertad. Y ahorita te explico por qué. El respeto a la libertad y la garantía de libertad y propiedad privada es el origen, la causa original de las sociedades civilizadas y desarrolladas. Piedra angular para que pueda partir de ahí un crecimiento económico sostenido. En México no existe el Estado de Derecho pleno,
Sabemos que la inseguridad está todo lo que da, que el crimen organizado opera a sus anchas, que la gente se siente insegura y eso pues no puede ser bueno para el desarrollo económico porque los inversores y los a nivel que sea, a nivel grande, a nivel pequeño, no tienen Claro. garantía de su propiedad, número uno. Número dos, tenemos un gobierno que además de que no da garantías de propiedad privada, no da garantías de seguridad y se está endeudando a tasas crecientes. Se sigue, el déficit público es un cáncer que no se ha ido. Comodinamente, en México se manejó que había equilibrio en las finanzas, pero en realidad equilibrio equivalía a no contar gasto en inversión tan fuerte como la de Pemex. Y contando esta inversión, no hemos mantenido un déficit constante. Y esto, con un crecimiento económico mediocre como el que tiene el país, pues lo único que propicia es que sigamos atorados en el agujero. No tenemos una economía, contrario a lo que se piensa, no tenemos una economía abierta de par en par para la atracción de capitales. Y tú quieres desarrollar un país, quieres tener solidez, necesitas ser un paraíso para los capitales. Y necesitas tener impuestos bajos, necesitas tener seguridad, necesitas tener mercados abiertos, necesitas tener secreto bancario, necesitas tener una serie de garantías para que los capitales vengan a invertir. E invertir es arriesgado, pero si tú corres además riesgos cambiarios, riesgos de que te roben, riesgos de que te expropien, riesgos de que te cambien las reglas de juego a la mitad del partido, que te cambien las reglas, que te suban los impuestos, etcétera, una serie de causas, pues entonces estás condenando al país a vivir en la mediocridad y en el Claro. atraso para siempre. Así es como se combate la pobreza y la pobreza en México no se está combatiendo así, se está combatiendo de manera convenenciera para los políticos solamente con programas sociales que no resuelven el problema, pero que generan clientelismo con los pobres, los perpetúan y los mantienen ahí, porque a ellos les conviene, a los políticos de todos los partidos, tener una clientela ahí mantenida y que puede ahí sacar votos, comprar votos. Entonces es una situación terrible, Sí, un la verdad es que círculo es una vicioso pena. del que tenemos que salir. Ojalá. A ver, por otro lado, Guillermo, en Rankia una de tus columnas más leídas es cómo invertir en oro y plata. ¿Puedes contárselo a nuestros usuarios, hacerles un pequeño resumen de cómo invertir en estos metales preciosos desde México? Sí, y me gustaría primero que nada decir por qué hacerlo. Decía yo que si por primera vez en el mundo los gobiernos y los bancos centrales del orbe están coordinando para imprimir dinero en cantidades ilimitadas, deprimir la tasa de interés y que esto predispone a una crisis terrible, una crisis del sistema monetario como no la ha habido nunca, porque nunca ha habido un sistema como el que hay ahora y que lo único que tenemos que hacer, los que nos demos cuenta de esta situación, es buscar un refugio. Ninguno de nosotros puede hacer nada contra los bancos centrales directamente, pero sí podemos que buscar refugio y poder sortear la crisis de la mejor manera e incluso en algunos casos sacarle provecho. Cuando todos pierden, siempre hay alguien que puede ganar y las crisis son oportunidades y hay que tomarlas en cuenta y hay que aprovecharlas. Por eso es importante buscar refugios auténticos y verdaderos, como los activos reales, entre los cuales destacan precisamente el oro y la plata, porque son dinero real, son dinero en particular el oro, que no puede ser creado ni reproducido de la nada a criterio y la voluntad de los bancos centrales o de los gobiernos, esta es la razón original de que lo odien tanto, de que no pueden crearlo y expandir su deuda al infinito como a ellos tanto les encanta. Entonces, por eso hay que hacerlo. ¿Cómo hacerlo? Pues hay que hacerlo en físico. Es cierto que hay otras formas de invertir en metales preciosos, de agarrar exposición al riesgo en los metales preciosos, como pues a través de opciones, a través de fondos cotizados o los ETFs famosos. Hay forma de hacerlo en, en físico y es la más recomendable para mí. ¿Por qué? Porque si uno está, sobre todo si está buscando protección, el oro en particular es un seguro monetario, es un seguro. Tú cuando tienes un seguro de auto, lo tienes pensando no en que quieras chocar, no en que quieras tener un accidente, pero que si sucede, esperas contar con él. Igual un seguro médico, etcétera. No es para que provoques enfermedades, sino para que si te enfermas te puedas curar y puedas tener una atención adecuada. Igual es el oro. Ya sabemos que viene una crisis terrible, que es inevitable, no sabemos exactamente cuándo ocurra, igual que con un accidente, pero sabemos que va a ocurrir y para eso hay que buscar protección y seguro financiero y eso es lo que da el oro. Sin embargo,
Si tú inviertes en futuros, si tú inviertes en opciones, si tú inviertes en ETFs de oro, pues estás invirtiendo en una forma de oro que está apalancada seguramente y que no es oro físico en la propia mano. Oro físico en propia mano son monedas, barras o lingotes en alguna bóveda privada, no bancaria, y a la que tú tengas acceso solamente de manera segregada, es decir, que tú sepas en todo momento cuáles son tus monedas, cuáles son tus barras o cuáles son tus lingotes, porque en caso de emergencia tú puedes disponer de ellos a voluntad, es tu propiedad privada. En cambio, si lo haces por medio de futuros, de opciones, ETFs o cualquier forma que sea de dinero en papel, pues existe el riesgo y esto puede suceder que cuando llegue el colapso del sistema monetario, seguramente habrá confiscaciones, seguramente habrá aplicación de cláusulas de fuerza mayor y es muy probable que se les pague a los acreedores con divisa, en dinero de papel, con dólares, con euros o con lo que sea, o con pesos incluso. ¿Y quién va a querer pesos, dólares o euros en el momento en el que esté colapsando el sistema monetario? Ese es el problema. Entonces, para eso es el oro y hay que hacerlo. En el oro y la plata, pues como son metales preciosos, hay diversas formas. Hay joyas, hay monedas o hay lingotes. Las joyas son la forma, digamos, más popular y más fácil de acceder al oro, pero no es la más conveniente desde el punto de vista de la inversión, porque una joya tiene un trabajo, tiene un valor agregado y sobre todo no suelen ser de oro puro, suelen ser de una aleación. Entonces, si tú tienes una joya de 14 quilates, pues bueno, estás teniendo una joya que tiene oro, por supuesto, pero que tiene un porcentaje de oro, no es de oro puro y que además tiene un valor agregado. Tú cuando la necesites, si un día necesitas venderla, pues te lo van a pagar al peso en oro y haciendo a un lado lo que haya valido la joya o el reloj o lo que sea en valor agregado. Claro, hay excepciones en las que puede valer alguna joya más por su rareza, por su belleza, por su marca o por su valor agregado que por su contenido en oro. Pero digamos, en general, una joya vale más en el momento de que la quieran liquidar por su peso en oro. Y en este sentido, cuando hablamos de inversiones, cada peso cuenta o cada euro cuenta. Hay que invertir de la mejor manera y esto, para hacerlo en oro, yo recomiendo más las monedas, sobre todo para la gente, para los seres humanos comunes y corrientes como yo, más más amonedadas, monedas de curso legal de máximo una onza o de una onza sería el peso ideal, de una pureza de ley .999, o sea, de 999 partes por cada 1000 de pureza de oro y que es prácticamente oro puro. También hay pureza de 49, 0.9999, pero bueno, pienso que con 3 nueves es más que suficiente. La mayoría de los países tienen monedas de inversión de curso legal con estas características y son lo que yo más recomiendo. ¿Por qué? Porque la forma amonedada tiene una negociabilidad mucho mayor. ¿Qué quiere decir esto? Que es más fácil de vender y además es más barato la forma de comprobar su autenticidad y por lo mismo, al ser más vendibles, al momento de que quieras tú venderlas o necesites liquidarlas, las vas a poder hacer a un mejor precio, más conveniente y menos castigado que una barra o un lingote. Ahora, si estamos hablando de grandes capitales, pues definitivamente les conviene más comprar un lingote de oro de 400 onzas, por ejemplo, o barras, pero estos, te repito, es que para capitales ya mayores, en los que, bueno, adquieren un precio de compra por onza más conveniente, pero también hay que tomar en cuenta que a la hora de vender es probable que tenga que sacrificar un poco más el precio por la menor negociabilidad. No es lo mismo vender una moneda de una onza que un lingote de 400 onzas. Entonces, no cualquiera lo compra y una moneda de oro es mucho más vendible. Por esta razón es más conveniente. Entonces, la forma de hacerlo, en suma, ahí se puede ahorrar de muchas maneras o invertir de muchas maneras en oro y plata. Le decía yo, hay manera de hacerlo en el mercado de futuros, hay manera de hacerlo que es, digamos, lo más tradicional, hay manera de hacerlo en opciones, muy conveniente también la inversión en opciones, sobre todo para nuestros amigos que se dedican al trading, es muy conveniente jugar con opciones. Y también les recomiendo seguir mi blog para estar más enterados al respecto. Y bueno, para digamos la gente que no es trader, pero que le gusta tener una exposición más o menos especulativa a los metales, puede hacerlo con fondos cotizados, con ETFs. Y pues bueno, para los demás, y siempre es recomendable, incluso si son traders, que tengan ahí su propia reserva de oro físico. Ya decía yo, fuera del sistema bancario, que no confíen en los bancos privados, que les pueden confiscar su oro. Más vale tenerlo en una bóveda segregada, preferentemente
en un lugar donde ustedes consideren seguro, en su propio país o en el extranjero, preferentemente en Asia o en algunos países de Europa también puede ser, pero no en Estados Unidos, no lo recomendaría, por también el riesgo que existe y el antecedente de confiscación o de expropiación, y tenerlo en oro físico, preferentemente monedas de 1 onza de oro puro, y pues bueno, quien prefiera no hacerlo así, pues puede hacerlo con joyas, con joyas de 14 o 18 quilates, y pues las grandes capitales sí hacerlo a través también de oro físico, pero en barras o lingotes de 400 onzas o de alguna denominación alta para gran colocación de capital. Excelente, Guillermo, una explicación muy completa. Y por último, para finalizar la entrevista, ¿qué perspectivas ves para 2017? ¿Qué riesgos piensas que debemos de tener en cuenta? Bueno, para el próximo año o dos, lo que tenemos que tener en cuenta es una posibilidad de una recesión global. Y decía yo que una crisis es inevitable. No podría decir inminente, porque eso sonaría más a que puede llegar mañana. Pues sí puede ser, pero no sabemos cuándo. Yo más que inminente lo veo como inevitable. Y dado que es inevitable, preveo que en el próximo año o dos esto pueda suceder y que la crisis estalle como suele suceder donde uno menos lo espera, donde la mayoría de la gente está viendo y esperando que explote una bomba. Yo creo que no va a suceder, yo creo que es más probable que ocurra en donde menos lo espera. Pero como quiera, los riesgos están sobre la mesa, y en caso de una recesión global, una nueva crisis financiera, pues en los mercados emergentes, México por supuesto incluido, la vamos a pasar muy mal. Creo que hay una posibilidad muy alta de que el dólar se nos pueda inflar en burbuja en el próximo año 2, porque dado este nerviosismo, y si llega una nueva crisis, una nueva recesión global, puede ocurrir como en 2009, que el dólar se disparó al alza, y podemos ver este riesgo. Entonces, por eso, de momento, también considero que en el corto plazo puede ser mejor opción, de momento, apostar también al dólar. Es cierto que el dólar es una moneda corrompida, es cierto que el dólar es una moneda condenada a morir, pero de momento es muy probable, o yo lo veo en mi análisis, que antes de morir se fortalezca muchísimo, incluso poderse inflar a grado de burbuja. Entonces, de hecho, yo no he comprado recientemente oro ni plata, pero sí he aumentado mis posiciones en dólares cada vez que ha bajado en pesos a menos de 18. Yo no sé si vaya a volver a bajar, pero si baja, volveré a comprar dólar, precisamente porque preveo oportunidad de compra en el dólar, y si estoy en lo correcto, en el próximo año o dos, el dólar se puede inflar muchísimo, y si esto ocurre, bueno, dado el momento en el que yo considere que se ha inflado pues, lo suficiente el dólar, y cambiaría mis dólares por oro y plata. Hay que tomar en cuenta de que si digo que preveo que el dólar va a subir y que puede inflarse en burbuja, es lo mismo que decir que todo lo demás caiga. Si sube el dólar, prácticamente todo lo demás caería. Y si es así, incluido el oro y la plata, entonces habría una oportunidad probablemente de compra en estos metales. Muy interesante tu exposición. Muchas gracias por Gracias. tu tiempo y un Al placer. contrario, gracias a ustedes. Cuando gusten. Mucho gusto en saludarlos, y pues bueno, nada más invitarlos a que me sigan en Twitter como @memobarba. En Facebook está mi blog de inteligencia financiera global, así lo pueden buscar. Y bueno, pues ahí los espero, y también en mi portal de guillermobarba.com, y por supuesto en Rankia. Muchas gracias, Guillermo.